Buenos días, doctor. Sí se ve la pantalla. Ya, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Entiendo que ustedes son 50 integrantes. Lastimosamente creo que no hay mucha afluencia. De todas maneras, esta clase lo voy a tratar de grabarlo, si alguno pudiera de igual forma, ¿no? Eh, bueno, el día de hoy nos toca tratar lo que es el tema de emergencias respiratorias. Ya, en el tema de lo que es emergencias respiratorias, vamos a llevar un punto importante que es lo que es la neumonía y el tromboembolismo pulmonar. Pero antes, jóvenes, pero primero presentarme, soy el doctor Johnny Sangalli, ya ustedes ya me conocen. He sido en algún momento con alguno de ustedes docente de parasitología y laboratorio clínico. Bueno, tengo una experiencia aproximadamente de 15 años en el área de emergencias. Soy médico de emergencias del Hospital Militar Central, actualmente como jefe de enseñanzas e investigación del hospital. Bueno, pues ahora me toca enfrentar un nuevo reto con ustedes, ¿no? Que es el tema, la materia de medicina de emergencias, ¿no? Que es una materia muy importante y muy interesante. Yo creo que ya con sus compañeros hemos tenido el gusto de compartir y ver desde otro punto de vista o desde otro punto, eh, desde otra perspectiva, el tema de lo que concierne al diagnóstico en el área de emergencias, ¿no? No vamos a hacer mucho repaso, mucho énfasis en la parte de antecedentes, epidemiología, porque eso ya ustedes ya lo han llevado en las áreas de sus respectivas materias, ¿no? Por ejemplo, todo ese tema son temas de neumología. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente a cómo reconocer una neumonía y cómo hacer el diagnóstico de acuerdo a los temas que estamos proponiendo. Bueno, en el tema de lo que es emergencias respiratorias, iniciamos con lo que es con la neumonía adquirida en la comunidad, que es una de las infecciones que más frecuentemente llega a producirse en el ámbito de las infecciones respiratorias. Pero cuando hablamos de neumonía, lo primero que debemos recordar es que la neumonía tiene una clasificación clínica y una clasificación etiológica, ¿no? Cuando hablamos de una clasificación etiológica, podemos hablar desde una infección ocasionada por bacterias, una infección producida por virus, en la actualidad por el SARS-CoV-2, que frecuentemente se ha ido dando, una neumonía causada por hongos, las cuales son consideradas generalmente oportunistas, y las infecciones parasitarias, que ustedes ya la conocen. Obviamente, las infecciones parasitarias no se consideran un espacio de emergencias. Sin embargo, las infecciones virales y las bacterianas son las que en algún momento pueden llegar a producir un trastorno súbito, produciendo una descompensación general del paciente asociados a un cuadro de distrés respiratorio. Entonces, esa es la clasificación etiológica. En la clasificación clínica, lo vamos catalogando como neumonías adquiridas en la comunidad y neumonías intrahospitalarias. Las neumonías adquiridas en la comunidad, como ustedes saben, la causa más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, y la neumonía intrahospitalaria termina siendo lo que es el Staphylococcus aureus e incluso la Pseudomonas aeruginosa, que son gérmenes muy frecuentes en ámbitos hospitalarios. Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy es el manejo de la neumonía desde el punto de vista de la urgencia o la emergencia médica. ¿Por qué NAC? Sabemos que la neumonía es una patología que tiene una alta incidencia frecuentemente cuando existen cambios de temperatura habitualmente, debido a que esta enfermedad tiene un tipo de transmisión por vía aérea, ¿no? La inhalación hace que se disemine, es la primera, ¿no? Sin embargo, existen otros métodos que puede ser por vía hematógena o por contigüidad, ¿ya? Pero sin embargo, la causa más frecuente sabemos que es por vía inhalatoria. Esta es una enfermedad potencialmente grave porque de pronto es considerado una de las primeras causas de muerte por infecciones.
¿no? Porque obviamente eso llega a producir un cuadro de distrés respiratorio al paciente, en algún momento producirle una falla respiratoria o un paro respiratorio y un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta situación puede repercutir en todo nuestro organismo. La neumonía, ¿qué es la neumonía? Simplemente es una infección del parénquima pulmonar que va a manifestarse con signos y síntomas de vías respiratorias bajas. Y ahí va un punto bien importante. Cuando hablamos de signos y síntomas de vías respiratorias bajas, el primer síntoma o signo importante termina siendo la tos, ¿no? Sabemos que la tos puede ser una tos productiva y una tos no productiva. La tos productiva es característico de infecciones de vías aéreas inferiores, y eso tengan en cuenta. Obviamente a esto se van a asociar otros cuadros como ser el síndrome tóxico infeccioso, que se caracteriza por artralgias, mialgias, astenia, dinamia, anorexia, fiebre y malestar general, ¿no? Pero sin embargo, esa es la característica clínica. Como les decía, la neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se adquiere fuera del hospital, y la neumonía nosocomial o intrahospitalaria es aquella que se refiere que se adquiere dentro de lo que es el hospital, ya sea después de las 48 horas de haber sido internado el paciente. Si el paciente empieza a toser, es considerado una neumonía intrahospitalaria, o incluso hasta 10 días después de su alta hospitalaria puede intercurrir con una neumonía intrahospitalaria, donde el germen más frecuente sabemos que es el estafilococo aureus, ¿no? Como les decía al principio, estos son los gérmenes más frecuentes, ¿no? Las cuales nos van a llegar a producir cuadros de descompensación súbita y en especial lo que son los virus. Una de las clasificaciones que quizás bacteriológicas, la clasificación bacteriológica, se habla de neumonías típicas por bacterias típicas, y las cuales son el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, ¿ya? Y otros gérmenes anaerobios, perdón. Sin embargo, es importante también destacar las neumonías por bacterias atípicas. Entre ellos vamos a tener la Legionella, pero fundamentalmente el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydophila pneumoniae, que son dos bacterias que van a llegar a producir cuadros atípicos, cuya manifestación clínica se va a dar por una lesión intersticial y no así una lesión alveolar como ocurre con las bacterias típicas. Los virus respiratorios, en este caso el virus de la influenza y el SARS-CoV-2, son los dos cuadros que generalmente hoy en día está generando cuadros de intercurrencias con infecciones neumónicas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, siempre debemos empezar a pensar, ¿no?, cuáles son las características, que más adelante lo vamos a ir diferenciándolo. Entonces, ¿cuál es el modo de actuación en la urgencia? ¿No? Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de la neumonía. Posteriormente nos vamos a ir evaluando lo que es la evaluación pronóstico, ¿ya? Y según la gravedad, nosotros vamos a realizar un estudio microbiológico o incluso iniciar de manera precoz, antes de las 48 horas, lo que es la terapia antibiótica empírica, ¿no? Entonces, siempre haciendo énfasis en la terapia antibiótico, terapia empírica, ¿ya? Entonces, estas son la secuencia que nosotros vamos a ir haciendo en el manejo de lo que es la neumonía en la emergencia. Cuando hablamos de diagnóstico de la NAC, lo primero deben recordar siempre la presentación clínica, tomando en cuenta que la presentación clínica, ¿cuál es el motivo de consulta frecuente del paciente? Ya es fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos productiva generalmente, y en algunos casos puede ser tos seca, raras veces cuando son neumonías intersticiales, pero generalmente tos productiva. Tienen un dolor torácico tipo pleurítico, el cual se le conoce como el famoso dolor en puntada de costado, ¿ya? El paciente, de acuerdo al compromiso pulmonar, puede llegar a producir disnea, taquipnea, ¿ya? Y obviamente esto va a producir un cuadro restrictivo pulmonar.
escalofríos, crepitantes, roncos en lo que es en el campo pulmonar, a la auscultación pulmonar. Pero sin embargo, esto es la presentación clínica. Primero, fiebre, tos seca productiva, dolor torácico, disnea y escalofríos. Acá un poco vamos a hacer un resumen de dos puntos importantes. Dentro de lo que es el diagnóstico de la neumonía, el primer síndrome que debemos ir agregando, síndrome clínico, es el síndrome tóxico infeccioso. El síndrome tóxico infeccioso se caracteriza por artralgias, mialgias, astenia, adinamia, anorexia, cefalea y fundamentalmente fiebre, ¿ya? Cuando ocurre esto significa que el paciente se encuentra con un cuadro infeccioso en alguna parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros le preguntamos al paciente si está presentando tos y les dice sí, ¿y qué tipo es tos con flemas? Ah, eso es un paciente con un cuadro infeccioso a nivel pulmonar. ¿Cuál es el siguiente paso que damos? Es evaluar si el paciente presenta datos de insuficiencia respiratoria o no. A eso se le conoce como el síndrome de insuficiencia respiratoria. El síndrome de insuficiencia respiratoria se caracteriza por disnea, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es disnea? Sensación subjetiva de falta de aire, ¿no? El paciente les va a decir, doctor, siento que me falta aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, nosotros identificar la disnea, ¿no? Ahora, en algunos casos, ese síndrome tóxico, ese síndrome de insuficiencia respiratoria caracterizado por disnea puede estar asociado a uso de musculatura accesoria. En este caso, hablamos de tiraje subcostal, tiraje supraclavicular e incluso aleteo nasal, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la severidad, obviamente va a repercutir, ¿ya? Una vez que tengamos estos dos cuadros, nos vamos al examen físico. En el examen físico se caracteriza por presentar un síndrome de condensación pulmonar completa. ¿Cuál es la característica del síndrome de condensación pulmonar? A la inspección, el tórax está simétrico con movimientos respiratorios aumentados, ¿ya? A la palpación, vibraciones vocales aumentados. A la percusión, matidez o submatidez. A la auscultación puede llegar a tener estertores crepitantes, ya que no se modifican con la tos, asociados a pectoriloquia y soplo tubárico. Como ustedes saben, la pectoriloquia es la transmisión de la voz en forma clara y nítida. Sin embargo, el soplo tubárico es la transmisión de la respiración del paciente como si estuviera pronunciando la letra G, o la transmisión de la respiración laringotraqueal, ¿no? Entonces, esos aspectos nos permiten hacer diagnóstico relacionado a lo que es a la clínica. Así, esa es la característica, ¿ya? Lo siguiente que debo hacer en el diagnóstico es una radiografía de tórax. Como ustedes saben, la radiografía de tórax me permite confirmar lo que es el cuadro neumónico que estoy sospechando. ¿Cuáles son los parámetros radiológicos para poder evaluar? Si bien ustedes ya saben, tienen que evaluar siempre con una radiografía póstero anterior de tórax, y si es un paciente de sexo femenino, deben agregar una lateral de tórax, ¿no? Según la ATS, la Asociación Americana de Tórax, recomienda que en todo paciente con sospecha de patología cardiopulmonar se debe pedir siempre radiografía póstero anterior de tórax y una lateral de tórax. Anótense, eso es una pregunta que siempre vamos a hablar. Según la ATS, se recomienda en patologías cardiopulmonares una radiografía PA de tórax y lateral de tórax, ambos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Habitualmente encontramos infiltrados pulmonares, ¿ya? Esos infiltrados pulmonares son de bordes irregulares mal definidos, ¿no? Conocidos radiológicamente como el patrón alveolar localizado. El patrón alveolar localizado es la traducción radiológica de ocupación alveolar
donde llega a producirse un compromiso, ya sea a nivel lobar, ya puede ser a nivel segmentario, incluso a nivel de todo el pulmón. Cuando simplemente, fíjense, toda esta zona, en esta radiografía, se observa una zona completamente blanca, fíjense, ¿ya? Esa zona blanca que estoy delimitando se denomina área de condensación o infiltrados pulmonares y radiológicamente lo vamos a conocer como un patrón alveolar localizado. Ese patrón alveolar localizado puede afectar un pequeño segmento, es lo que quiero decir, puede afectar incluso todo un lóbulo. Cuando afecta un lóbulo completo, se denomina neumonía establecida. Pero sin embargo, cuando afecta más de un lóbulo, ya se denomina bronconeumonía. Cuando ustedes observan los infiltrados en más de un lóbulo, se denomina ya bronconeumonía. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros que vamos a ir aprendiendo. Habitualmente también por el cuadro inflamatorio infeccioso, ya, puede llegar a producir un fenómeno de reacción inflamatoria en el espacio pleural, ¿no? Produciendo que a su vez se llegue a producir secuestro del líquido en el espacio pleural, produciendo derrame pleural. Al derrame pleural, anótense eso porque es importante, al derrame pleural, que es secundario a una neumonía, se denomina derrame paraneumónico, ¿ya? Y la manifestación clínica que vamos a llegar a tener es el famoso dolor tipo pleurítico. Ahí está, ¿no? El cual, el cual algunos lo conocen como dolor en puntada de costado. Y el paciente les dice, doctor, es como si estuviera punzándome una aguja acá. Y aparte está tosiendo, dolor en puntada de costado o dolor torácico, tipo pleurítico. ¿Está bien? Entonces, cuando hay eso, sospechen de derrame pleural, de un derrame paraneumónico. ¿Cómo se le conoce al derrame pleural secundario a una neumonía? Derrame paraneumónico. No se olviden ese término. El diagnóstico también debe seguirse con el laboratorio, pero sin embargo, antes quiero recordarles que el 80% de certeza de un diagnóstico debe ser a través de la semiología, siempre semiología. El restante 10% lo hace la radiografía de tórax, pero la radiografía de tórax nos muestra tres características. Primero, la localización de la lesión, la localización, ¿ya? Segundo, nos determina las características de la lesión, ¿ya? Características de la lesión. Y tercero, nos muestra la magnitud, si solamente ocupa un segmento, un lóbulo o todo el pulmón. Son las tres características, no se olviden. El laboratorio o los exámenes complementarios nos permiten evaluar lo que son los criterios de gravedad, ¿no ve? Porque ya de pronto el laboratorio no nos ayuda a diagnosticar o a confirmar, nos permite decir o nos permite valorar la gravedad de lo que es la patología. Entonces, como tal, nosotros siempre debemos ir enfocándonos a eso. Cuando hacemos un laboratorio, lo primero que vamos a pedir es el perfil básico, hemograma, glicemia, creatinina, urea y examen general de orina. Y pruebas especiales como ser la gasometría, porque cuando existe un paciente con un cuadro de neumonía y dificultad respiratoria, obviamente esto va a repercutir sobre lo que es sobre lo que son los gases en sangre, ¿ya? Entonces, lo primero vamos a ir apreciando en cuanto a lo que es el hemograma. En el hemograma, cuando se trata de un cuadro infeccioso bacteriano, podemos llegar a tener desde una leucocitosis con neutrofilia absoluta o incluso una leucocitosis con desvío a la izquierda. Recuerden que la leucocitosis con neutrofilia absoluta es una leucocitosis superior, leucocitos mayor a 10.000 con presencia de segmentados mayor a 65% o mayor a 7.500, ¿ya? Y el desvío a la izquierda no es más que la presencia de
callados mayor a 3% o mayor a 300, el cual representa las formas jóvenes ya de los neutrófilos. Eso es desvío a la izquierda. Desvío a la izquierda generalmente siempre cataloga una infección bacteriana establecida. ¿Ya? La PCR. La PCR es la proteína C reactiva, el cual en las primeras 6 horas se va elevando en forma sustancial y puede llegar a permanecer hasta las 72 horas. ¿Ya? En las primeras 6 horas se eleva de manera súbita por encima de 0.6 miligramos de decilitro, que es su valor normal, ¿no? Y obviamente este es un parámetro de un cuadro inflamatorio, pero sin embargo no es el mejor método para hacer el seguimiento del cuadro infeccioso. El mejor laboratorio para hacer el seguimiento es la procalcitonina, o incluso si no tenemos la procalcitonina, utilizamos lo que es la velocidad de eritrosedimentación globular, ¿no? Entonces, de esa forma vamos evaluando. El criterio más importante para determinar si el paciente se encuentra con un cuadro de insuficiencia respiratoria es la gasometría arterial, tomando en cuenta que el paciente va a estar con una gasometría alterada, donde vamos a encontrar un pH disminuido, es decir, que va a llegar a tener una acidosis respiratoria aguda, ya, que puede o no puede llegar a tener lo que es insuficiencia respiratoria, ¿no? Obviamente, para esta situación, si bien con la gasometría vamos a sacar nosotros el tipo de trastorno gasométrico, es decir, una acidosis respiratoria aguda, nosotros tenemos la obligación de sacar también el PAFI. ¿Qué es el PAFI? Es el índice de lo que es la fracción inspirada de oxígeno versus lo que es la presión parcial de oxígeno, ¿no? El PAFI. Entonces, esto debería estar superior a 300 para decir que es un paciente que no tiene ningún tipo de insuficiencia respiratoria. Pues cuando el paciente se encuentra con un PAFI menor a 300, hablamos de un paciente con insuficiencia respiratoria. Y estos son criterios que van a permitir que pase a la terapia intensiva. La valoración pronóstica se evalúa de acuerdo a la gravedad, como ya hemos hablado, ¿no? Entonces, cuando evaluamos, hacemos un diagnóstico con todos estos parámetros, determinamos si el paciente va a hacer un tratamiento ambulatorio, hospitalario o incluso en terapia intensiva. Lo primero, para esto, las escalas pronósticas nos permiten hacer una serie de evaluaciones. Entre ellos tenemos la escala de Kurb 65, ¿ya? El cual nos evalúa una serie de parámetros. Y aparte de eso vamos a tener lo que es el índice PCI, lo que es la escala de la ATS, ¿no? El cual nos evalúa el riesgo de mortalidad en los siguientes 30 días, ¿no? Son escalas de gravedad que son validadas y recomendadas, habiéndose demostrado que poseen mucha sensibilidad en el diagnóstico y el pronóstico de lo que es el paciente. Lo que quiero decir es que con estas escalas pretendemos determinar si el paciente tiene una probabilidad de complicarse o tiene alta probabilidad de manejo ambulatorio. Si se dan de cuenta, el índice Kurb maneja, por ejemplo, parámetros como la confusión, el nitrógeno ureico sérico, ¿no? La respiración, ya, la presión arterial, en este caso la presión arterial sistólica y la diastólica, que debe tener un parámetro similar a la que estamos hablando. Y un parámetro que quizás siempre va a determinar es la edad. Todo paciente con cuadro de neumonía con edad superior a 65 años ya tiene un criterio establecido para complicaciones de la neumonía. Entonces, ¿cómo interpretamos? Cuando el paciente tiene de 0 a 1 punto, la mortalidad es de 0.2 a 2.7. Entonces, por lo tanto, en este caso, se debe considerar un manejo ambulatorio. Cuando hablamos de lo que es de 2 a 4 puntos, la mortalidad es de 6.8 a 27%. En este caso, se debe considerar el manejo hospitalario. Cuando tiene
5 puntos, la mortalidad es superior al 57% y en este caso se debe considerar lo que es el ingreso a la terapia intensiva, a la unidad de cuidados intensivos. No, para eso no sirve. Esto no se olvide memorizar. ¿No? La valoración PSI, que se conoce como la valoración o la escala de neumonía, Severity Index, índice de neumonías, índice de severidad de la neumonía, ¿ya? Este índice valora si el paciente valora aspectos mucho más importantes, entre ellos factores demográficos como el género, ¿ya? La comorbilidad, por ejemplo, si el paciente tiene neoplasias, hepatopatías, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular y otros aspectos, ya. En el examen físico evalúa lo que son los signos vitales, las pruebas complementarias, como se darán cuenta, evalúa todo el aspecto de lo que son los laboratorios, ya. Y obviamente esto le repercute en lo que es en todos los criterios, ¿no? Entonces, básicamente a través del PCI, ya evaluamos que una evaluación que supera entre 2 a 5, ya, este paciente debe irse sí o sí a internarse o incluso a la terapia intensiva y tiene criterios de manejo muy precisos. El segundo es, bueno, esto es el PCI que ya les había comentado, ¿no? El PCI evalúa en 5 clases, ¿no? Cuando tiene una puntuación de 0, el índice de mortalidad es hasta 0.4. Cuando llega a tener menor a 70 puntos se denomina clase 2. Ya en este caso el manejo debe ser extrahospitalario. Cuando el paciente tiene entre 71 a 90, debe completarse evaluación ya laboratorial e imagenológico dentro del hospital. Si es clase 4, 91 a 130, este paciente debe recomendarse ingreso hospitalario. Y si tiene mayor a 130, debe recomendarse ingreso hospitalario con ingreso a la terapia intensiva. En la parte inferior se encuentra enlazado lo que la fuente de información referida a este artículo y a la aplicación del índice de severidad de neumonía, ¿no? Entonces, ahí yo les recomiendo que vayan leyendo. Esto es una escala muy sensible que nos permite evaluar si el paciente se maneja tratamiento ambulatorio o ingreso incluso a terapia intensiva, pero tomando en cuenta valores mucho más amplios como ser demográfico, comorbilidades, examen físico complementarios. A diferencia, la escala de Kurb es una escala que generalmente sí lo aplicamos en la emergencia, pero sin embargo requerimos hacer una evaluación mucho más minuciosa en el caso de los pacientes. Lo otro es la escala o la clasificación de la ATS. La ATS, al igual lo que es el CURB 65, evalúa aspectos como ser la edad, la comorbilidad, necesidad de hospitalización, la gravedad extrema del paciente, para catalogarlo en 4 grupos. Un grupo 1, ya que generalmente debe recomendarse manejo ambulatorio. Un grupo 2, de igual forma, manejo ambulatorio. Grupo 3, hospitalización. Y el grupo 4 ya es hospitalización en terapia intensiva, ¿no? Entonces, estos parámetros, por favor, vayan repasando para aplicarlos en los distintos ámbitos hospitalarios. El índice, existen otros índices, el de SCAP, ¿no? Que es el índice de neumonía adquirida en la comunidad y su severidad, ¿no? En este caso, este es un índice poco utilizado. El más requerido, el más utilizado es la ATS, pero sin embargo, el que deberíamos utilizar en forma íntegra es la escala del PCI. Ya, no se olviden de eso. Entonces, las escalas pronósticas, como el CURB 65, para el paciente, generalmente se utiliza más frecuentemente en paciente estable en un centro de salud. El PCI es para un paciente que tiene un criterio moderado o grave y generalmente se aplica en medios hospitalarios. Ninguna de las dos escalas valora la saturación de oxígeno, que es un signo vital importante que por sí solo puede identificar si existe la necesidad de ingreso hospitalario o no, ¿no? Pero sin embargo, en el futuro, yo creo que en algún momento debemos incluir entre estos escalas la probabilidad de
un nuevo parámetro para evaluar tanto lo que es las escalas de CURB o PCI. Entonces, primero siempre se utiliza la escala del ATS y si tenemos cuadros de internación, PCI. El diagnóstico microbiológico, pues generalmente ambulatorio no, pero sin embargo en el ámbito hospitalario sí se debe hacer. Una vez internado, antes de la internación, ustedes deberían solicitar siempre el cultivo y antibiograma de esputo, ¿ya? En algunos casos, determinar el antígeno en orina de Legionella y neumococo, hemocultivos, protis nasofaringeo para COVID-19 y lo que es los cuadros virales. En la terapia intensiva, de igual forma, se realiza ese tipo de estudios, pero generalmente las muestras son obtenidas por técnicas de fibrobroncoscopía. Se requiere que en algunos casos, cuando existen derrames paraneumónicos, se debe realizar una toracocentesis cuando el volumen pleural es mayor a 10 cc, ¿no? Las tinciones de Ciel-Nielsen, cultivos para micobacterias y otras técnicas moleculares como el GeneXpert, que es de tuberculosis, también se debe aplicar como protocolo en un paciente respiratorio. El antibiótico puede ser ambulatorio, hospitalario y terapia intensiva, pero siempre la primera dosis de antibiótico terapia se recomienda iniciarla antes de las primeras 4 horas de verlo al paciente. Una vez que así, mientras más precoz el inicio de la antibiótico-terapia, esta va a producir una reducción de la mortalidad. No se olviden eso. Entonces, si bien todo esto estamos hablando, el tratamiento de los antibióticos va a depender mucho del tipo de infección, de la procedencia de la infección, ¿no? Porque sabemos que en pacientes con infecciones bacterianas típicas, lo más recurrente es utilizar lo que son los betalactámicos, ¿no? Entre ellos vamos a hablar desde utilizar lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico intrahospitalaria e incluso utilizar algunos tratamientos asociados a lo que son las cefalosporinas, ¿no? En este caso hablamos lo que es la cefotaxima o la ceftriaxona, ¿no? A dosis de 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Pero también en algunos casos va a ocurrir neumonías atípicas. En las neumonías atípicas, recuerden que la indicación principal es el uso de macrólidos, ¿no? Los macrólidos, tales como la citromicina y la claritromicina, son indicaciones. Y fundamentalmente en pacientes que tengan comorbilidades como enfermedades crónicas del corazón o a nivel pulmonar, se recomienda utilizar lo que son las quinolonas. Y una quinolona que generalmente se utiliza en el ámbito hospitalario es la levofloxacina, ¿no? Que generalmente se da a dosis de 750 miligramos cada día. En pacientes con resistencias a los antibióticos convencionales de primera línea, ya se pasa a tratamientos mucho más avanzados o de amplio espectro. En este caso, utilizamos lo que son los carbapenems, como ser el meropenem, el imipenem o la vancomicina. Y como última medida, en algunos casos, cuando existe una resistencia antibiótica a múltiples fármacos, conocidos como fármacos meticilinos resistentes, ¿ya? Es la linezolida, ¿ya? La linezolida es el fármaco del último aspecto. Pero sin embargo, nosotros como médicos en las unidades de emergencia, iniciamos con lo más básico. Podemos iniciar amoxicilina más ácido clavulánico o de pronto iniciar cefalosporina, ceftriaxona o cefotaxima. 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Y obviamente a todo esto se debe siempre hacer medidas de soporte, en este caso desde la monitorización, desde lo que es la dieta, desde lo que es la venoclisis, siempre mantenerlo hidratado, utilizar cobertura de protección gástrica para evitar
úlceras por estrés, ¿no? Evitar realizar lo que es la profilaxis, en especial en pacientes adultos mayores, de formación de trombos. Entre ellos es lo que es la ligadura o el vendaje de miembros inferiores. Esto con el fin de evitar que se formen trombos y lleguen a producir un tromboembolismo pulmonar como consecuencia, ¿no? El seguimiento siempre se debe reevaluar cada 24 horas y en lo posible reevaluar cada 48 o 72 horas con el tema de laboratorios, ¿no? El laboratorio que generalmente hoy en día a nosotros nos permite hacer un seguimiento adecuado es la velocidad de eritrosedimentación. La velocidad de eritrosedimentación tiene alta sensibilidad básica para nosotros, porque lo que generalmente deberíamos hacer es procalcitonina, pero no todos vamos a poder acceder a ese estudio. Pero sin embargo, la velocidad de eritrosedimentación, cuando se encuentra todavía acelerado, significa que el antibiótico no está resultando y debemos cambiar o rotar el antibiótico. Pero sin embargo, cuando la velocidad de eritrosedimentación va disminuyendo, ya obviamente en este caso significa que el tratamiento está funcionando adecuadamente, ¿no? Recuerden que la velocidad de eritrosedimentación no es más que el depósito de fibrina, de fibrinógeno en los eritrocitos, haciendo que esto lo vuelvan más pesado, ¿no? Y de esa forma, obviamente, va a acelerar la precipitación eritrocitaria y acelerar lo que es la velocidad de eritrosedimentación globular, ¿no? Entonces, no se olviden ese aspecto. El tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, como ustedes saben, es una enfermedad ocasionada por un trombo o un coágulo o un émbolo que viaja a través del torrente circulatorio y se enclava en un vaso sanguíneo del pulmonar, ¿no? Esto puede llegar a producir un vaso sanguíneo en un segmento, en un lóbulo, incluso en todo el pulmón, siendo que sea un tromboembolismo pulmonar masivo. Los émbolos pueden ser de tipo sanguíneo, pueden ser sépticos, trombos aéreos, cuerpos extraños, parásitos, neoplásicos, tumores intracardíacos, líquido amniótico o grasos cuando hablamos de posterior a cirugías, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar? La trombosis venosa profunda son los principales factores de riesgo, ¿ya? Obviamente, que yo tenga varices en miembros inferiores es una cosa, pero insuficiencia venosa profunda, tengo alto riesgo de formar trombos, y esos trombos a través de las venas cavas llegan al corazón y del corazón es bombeada hacia el corazón, del corazón es bombeada al pulmonar. Las cirugías de reemplazo de cadera o rodilla tiene un alto riesgo de producir un tromboembolismo pulmonar, pero por una embolia grasa, ¿no? Entonces, todo paciente que después de ser sometido a una cirugía de cadera o rodilla y está inmediatamente presenta distrés respiratorio, obviamente deben sospechar de trombosis, tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Las fracturas de fémur, obesidad, el sedentarismo, obviamente llega a producir el encamamiento, lo que se le denomina. Todo paciente postrado por más de 3 días tiene alto riesgo de llegar a formar trombos en miembros inferiores. Para evitar esta situación es que se coloca siempre lo que es el vendaje en miembros inferiores. Nosotros conocemos la famosa triada de Virchow, ¿no? El cual consiste en éstasis, daño endotelial y la hipercoagulabilidad. Cuando hablamos de lo que es la éstasis, está provocado por un reposo con ausencia de utilización de la bomba muscular. Cuando nosotros caminamos, ¿no?, contraemos los músculos y estos músculos al contraerse comprimen las venas provocando o propiciando el retorno venoso, ¿no? Pero sin embargo, cuando no existe esto, hace que la circulación sea lenta, ¿ya? Y obviamente esto va a inducir a la formación de trombos dentro de lo que es los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, eso es importante destacar del por qué siempre al paciente se le moviliza precozmente posterior a las cirugías, ¿ya? La lesión endotelial o daño en la pared del vaso, como se le conoce, ocurre en relación a un trauma del endotelio, ¿no?, exponiendo una de las capas profundas de la pared del vaso sanguíneo, y esto va a llegar a producir va a desencadenar
en lo que es la cascada de coagulación, iniciando con lo que es con la agregación plaquetaria y finalmente se va a desencadenar lo que es la vía intrínseca. Esto genera lo que son los factores vitamina K dependientes y finalmente producir lo que es la fibrina y el depósito como tal, produciendo trombos dentro de lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, este aspecto obviamente también es otro factor. La hipercoagulabilidad, cuando existen alteraciones, ya sean congénitas o adquiridas, pueden llegar a producir una formación de coágulos excesivo, ¿no? Entre ellos la adquirida, hablamos de una trombocitosis, ¿no? Donde existen plaquetas superiores a 450.000, es una condicionante a que se formen coágulos, ¿ya? La fisiopatología, no vamos a ir enfatizando esto, yo creo que ya ustedes ya lo saben. La fisiopatología arranca desde lo que es, desde un émbolo que se desprende de un trombo, ¿ya? Esto va a impactarse en el lecho vascular, disminuyendo lo que es el lumen, ¿ya? Esta situación va a hacer que aumente la resistencia vascular a nivel pulmonar, produciendo un cuadro de hipertensión arterial pulmonar. Y de esa forma, a la larga, llega a producir incluso un cuadro de cor pulmonar crónico, ¿ya? La disminución del lecho vascular llega a producir una disminución en la perfusión a nivel de lo que es el pulmonar, evitando que el pulmón llegue a producir o los alveolos lleguen a producir una ventilación perfusión, ¿no? Y esto provocando disminución del surfactante, y esto va a llegar a producir espacios de atelectasia y alterando lo que es el proceso de la ventilación perfusión, provocando una hipoxemia generalizada. Sin embargo, para desobstruir esta situación, nuestro organismo empieza a liberar aminas o mediadores inflamatorios. Estas aminas o mediadores inflamatorios generan un cuadro de broncoespasmo, aumentando mucho más los espacios de atelectasias o los colapsos alveolares. La vasoconstricción y el aumento de la permeabilidad, ¿no? Va a provocar que exista un edema intersticial, de esa forma generando cuadros de taquipnea e hipocapnia, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, prácticamente la fisiopatología hace que nuestro organismo o nuestro pulmón no llegue a producir el intercambio gaseoso debido a que existe una obstrucción en un vaso sanguíneo. El cuadro clínico generalmente depende del tamaño del trombo o depende del trombo que esté obstruyendo. Habitualmente se caracteriza por una disnea súbita de evolución rápida. Es decir, estaba corriendo un paciente y de pronto siente una opresión torácica. Por eso se habla que la disnea es súbita, una dificultad respiratoria desesperante, ¿no? Acompañado de dolor torácico, pleurítico, opresivo, acompañado de tos, que en algunos casos esa tos puede llegar a presentar hemoptisis, ¿no? Y si paciente se encuentra con tos, disnea, un dolor torácico súbito, lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar lo que es los miembros inferiores. Si el miembro inferior se encuentra con presencia de edema, aumento de volumen, y tiene signos de trombosis venosa profunda, ¿no? El signo de Homan-Solo, obviamente nosotros debemos sospechar más por un cuadro de tromboembolismo pulmonar, y en este caso hacemos los estudios correspondientes. Los signos más frecuentes vamos a llegar a tener, entre ellos la taquipnea, taquicardia, el ritmo de galope o reforzamiento del segundo ruido pulmonar, siendo los menos frecuentes la aparición de sibilancias o estertores, disminución de ruidos respiratorios, la cianosis muy pocas veces va a llegar a aparecer, ¿no? Pero los más frecuentes, no se olviden, estos son los más frecuentes en la evolución del tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síndromes clínicos que va a caracterizar? Por ejemplo, en este caso, el síndrome de insuficiencia respiratoria va a ser la primera causa, ¿no? El cual se va a caracterizar por una disnea súbita de evolución rápida, que puede evolucionar en horas o incluso en minutos, ¿ya? Entonces, en este caso, siempre verificar si el paciente no tiene antecedente de trombosis venosa profunda. El dolor pleurítico puede estar acompañado
¿no? Y en algunos casos acompañado de tos con hemoptisis. Y obviamente en la mayor parte va a darse un cuadro de colapso circulatorio, el cual se caracteriza se debe por un embolismo pulmonar masivo, que va a llegar a obstruir más del 30% de la circulación pulmonar, y esto va a llegar a desencadenar una enfermedad cardiorrespiratoria determinante, es decir, para el paciente puede ser un paro cardiorrespiratorio. Los criterios que habitualmente utilizamos son los criterios de Wells, ya que nos permite determinar la probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que utilizan? La primera posibilidad de diagnóstica de trombosis, ¿no? Si ustedes ven a un paciente con dificultad respiratoria, con una disnea súbita, ¿no? Y le ven las características del paciente, ustedes piensan, ¿tiene la primera posibilidad o existe otra posibilidad? Si es un paciente gordito, obeso, no es pues la primera causa o la probabilidad diagnóstica. La primera posibilidad puede ser un infarto agudo del miocardio en ese paciente, por lo tanto acá le colocamos 0. Pero si es un paciente que no tiene comorbilidades y de pronto sí tiene, digamos, factores de riesgo para hacer tromboembolismo pulmonar, para mí termina siendo la primera posibilidad para que haga tromboembolismo pulmonar, por lo tanto le damos 3. Revisamos las extremidades inferiores y vemos signos de trombosis venosa profunda, si existe o no existe. Si existe, 3. Si no existe, 0. TEP o trombosis venosa profunda previas, ¿no? Si el paciente ha tenido anteriormente signos de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, por antecedente se le coloca 1.5. Una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, 1.5. Paciente que se encuentra postrado, que tiene antecedentes de inmovilización de mayor a 3 días o cirugías en las 4 semanas previas, 1.5. Paciente neoplásico con tratamiento paliativo o paciente tratado en los 6 últimos meses, 1 punto. Si el paciente llega a tener hemoptisis, es decir, expectora sangre rojo viva rutilante tras la tos, 1. Estos son los parámetros que debemos recordar. ¿Cuánto le ponemos? ¿No? Más de 6, existe una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar, el cual supera los 78.4. Entre 2 a 6, una probabilidad intermedia. Y menos de 2, baja. Entonces, cuando es menos de 2, mejor descarten y enfóquense en otra patología como ser el infarto agudo del miocardio. En el diagnóstico es importante siempre lo que es el laboratorio. Entre ellos vamos a hablar lo que es el hemograma, glicemia, creatinina, urea y examen general de orina. Pero sin embargo los específicos van a ser el coagulograma, gasometría arterial, el dímero D, que es bien importante, ¿no? Entre los estudios que vamos a ir agregando, además de lo anterior, va a ser la radiografía PA y lateral de tórax, ¿no? Vamos a pedir lo que es el electrocardiograma, ¿no? Podemos pedir lo que es angiografía pulmonar, angiotag, gammagrafía pulmonar, la ecografía Doppler de miembros inferiores, y les voy a explicar por qué, y las troponinas, ¿por qué? Las troponinas pedimos porque debemos hacer un diagnóstico diferencial con infarto agudo de miocardio. Si las troponinas son negativas y el dímero D positivo, existe una alta probabilidad de que el paciente se encuentre con tromboembolismo pulmonar. El que lo diagnostica es la angiotomografía. Ahí vamos hablando lo que es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax simplemente se caracteriza por un aumento de lo que es la arteria pulmonar, ¿ya? El aumento de la arteria pulmonar, también conocido como el signo de Fleischner, es cuando un segmento de lo que es la arteria pulmonar se ve dilatado debido a un enclavamiento de lo que es el émbolo, el cual llega a producir una dilatación en forma de salchicha de lo que es la arteria pulmonar, provocando el signo de Fleischner. En algunos casos se va a dar lo que es las atelectasias. Las atelectasias van a generar en un paciente con tromboembolismo pulmonar ya con cuadro de infarto pulmonar. Entonces, en este caso, vamos a hablar puntualmente, ahí está, ¿no? Este es el signo de Fleischner, ¿ya? El signo de Fleischner, que había sido simplemente la dilatación, ¿ya? La dilatación de un segmento
segmento de la arteria pulmonar debido a una obstrucción por un émbolo, ¿ya? Signo de la salchicha o el signo de Fleischner. El siguiente es el signo de joroba de Hampton. El signo de joroba de Hampton, aunque es poco frecuente, termina siendo una consolidación basal con presencia de atelectasia de lóbulos inferiores, con, obviamente, al producirse una atelectasia, lo que va a producir es una elevación diafragmática, ¿no? Entonces, este signo que estamos observando se denomina el signo en joroba de Hampton, ¿ya? Signo en joroba de Hampton. Lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, esto es un signo en joroba de Hampton, miren cómo estamos visualizando acá. Lo que observamos es una elevación del diafragma con un área de condensación y una zona atelectásica. Y esto concierne a un signo en joroba de Hampton. Y en este punto, esto se denomina el signo de Westermarck, ¿no? Signo de Westermarck es un signo ya caracterizado por una oligoemia, ya de regional, segmentaria o lobar. ¿Qué se refiere? Si acá estuviera, por ejemplo, perdón que dibuje, aunque muy feo, ¿ya? ¿Qué pasa si estos vasos sanguíneos están obstruidos por émbolos o por trombos? De acá para adelante ya no existe flujo sanguíneo, porque recuerden que la trama vascular es lo que se observa. Pero si yo produzco una obstrucción en este segmento, obviamente la sangre ya no va a pasar al otro lado. Por lo tanto, toda esa zona va a quedar mucho más negra con presencia de ausencia de la trama vascular, lo que les estoy mostrando, el cual se le conoce como el signo de Westermarck, ya conocido como oligoemia regional, ¿no? El cual se debe porque va a cortar el flujo sanguíneo pulmonar y se va a observar completamente negro, pues tal cual observan. En este caso, en toda esa zona que les he descrito, no existe presencia de trama vascular, ¿ya? Este signo es considerado el signo de la salchicha, ¿no? O el signo de Fleischner. Fíjense, aquí está bien dilatado lo que es un segmento de la arteria pulmonar, ¿ya? Un tromboembolismo pulmonar sin infarto se caracteriza por el signo de Westermarck y el signo de Fleischner. A diferencia, el tromboembolismo pulmonar con infarto se caracteriza por el signo de joroba de Hampton, el cual va a incluir derrame pleural, diafragma elevado, como les dije, y el aumento de las arterias pulmonares, en especial de lo que es el tronco de la arteria pulmonar, provocando que se dilate este segmento. En un paciente con tromboembolismo pulmonar deben pedir sí o sí gases arteriales. En este caso se debe tomar, todo paciente con dificultad respiratoria se debe tomar inmediatamente, ¿no? Al ingreso, ¿ya? Y esto va a detectar una hipoxemia con hipocapnia, ¿no? Es decir, que va a ir disminuyendo lo que es las concentraciones de dióxido de carbono, ¿ya? Y esto inicialmente va a llegar a producir una alcalosis, una alcalemia de tipo respiratorio, ¿ya? Y luego va a ir aumentando el oxígeno. Es un hallazgo sugestivo, pero no específico en lo que es en el tromboembolismo pulmonar. El siguiente es el electrocardiograma. En el electrocardiograma, en la mayoría, cuando son pequeños, pueden ser normales. Generalmente, en el 70% de los casos se ha detectado una taquicardia sinusal, ¿ya? Y en algunos casos se habla de datos de sobrecarga derecha aguda. Y cuando existe un tromboembolismo masivo, se puede dar con bloqueos de rama derecha reciente como signos sugerentes. El dímero D. El dímero D, recuerden que es un producto final de desecho de la fibrina. Y esta fibrina, que es producto de lo que es la cascada de coagulación, se desintegra y se convierte en dímero D. Este dímero D puede estar presente en todos los procesos asociados a la formación de coágulos, como ser en el TEP, en el trombosis venosa profunda, en la coagulación intravascular diseminada, infarto agudo del miocardio, neoplasias diseminadas, neumonías, insuficiencia cardíaca. Pero, sin embargo, el hecho de que este laboratorio sea positivo no implica que sí o sí confirmemos tromboembolismo pulmonar.
Pero sin embargo, un paciente con clínica de distrés respiratorio, dolor torácico, salga un dímero D negativo, nos permite descartar tromboembolismo pulmonar. Por eso es que se denomina que el dímero D se considera predictor negativo. Es decir, que si el dímero D es negativo, pueden descartar tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, si es positivo, deben englobar todas estas patologías. La angiotomografía. La angiotomografía se conoce como el estándar de oro o el gold standard, ¿no? Este estudio se hace un estudio en base a medios de contraste. Y esto básicamente nos permite confirmar lo que es la sospecha clínica y laboratorial, ¿no? Es decir, un paciente con dolor torácico con dímero D positivo o elevada, más la angiotomografía, ya se confirma lo que es el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son los signos? De igual forma vamos a ir hablando lo que es el signo de la salchicha. Fíjense acá cómo se observa lo que es una arteria pulmonar, el signo de Fleischner, ¿ya? Vamos a hablar de lo que es el famoso signo de Westermarck. Miren, en este punto todavía el campo pulmonar se observa, pero sin embargo, a partir de ahí, a partir de esa área, se observa completamente negro el pulmón, ya no visualizándose lo que es la trama vascular. Por lo tanto, este evento se denomina el signo de Westermarck. ¿Ya? Esta otra imagen es el signo de la salchicha o el signo de Fleischner. El Doppler venoso de miembros inferiores está indicado en todo paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, porque dado que el origen de lo que es el trombo generalmente se da en miembros inferiores, ¿ya? Y siempre deben hacerlo, ¿no? Un paciente con esas características deben realizarlo un Doppler venoso donde se va a observar signos de trombos, ¿ya? Con estrechamiento venoso en miembros inferiores. El tratamiento. Lo más importante es disminuir el crecimiento del trombo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la disminución del trombo? En emergencias, inicialmente se debe ir utilizando heparina no fraccionada o lo que es la heparina de bajo peso molecular. Entre ellos podemos usar heparina o enoxaparina por vía subcutánea a dosis de 40 unidades internacionales vía subcutánea, ¿ya? Se debe promover la lisis, ¿no? Y la lisis se puede, es decir, la destrucción, se puede utilizar incluso hasta fibrinolíticos como ser el alteplase, tecneplase, lo que es la streptokinasa incluso. Para evitar la recurrencia es otro tratamiento porque en ese momento puede volver a producir otro cuadro de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son las medidas? Aparte de utilizar estos medicamentos, también es importante usar el vendaje en miembros inferiores para evitar la formación de nuevos trombos. Y fundamentalmente es evitar las complicaciones, las cuales pueden desencadenar muerte, ¿ya? O enfermedades crónicas como hipertensión arterial pulmonar. La heparina de bajo peso molecular tiene como objetivo inhibir principalmente el factor 10A, que es un factor de coagulación vitamina K dependiente. En este caso no requiere mayor monitorización. ¿Ya? La enoxaparina es el representante más importante y esta se debe utilizar a una dosis de 1 miligramo kilogramo peso subcutáneo cada 12 horas. ¿Ya? Luego tenemos los anticoagulantes. Los anticoagulantes por vía oral se utilizan posterior al uso de heparina de bajo peso molecular, ¿no? Generalmente en pacientes externados. Pero hoy tales como ser la warfarina a dosis de 5 a 7.5 miligramos vía oral al día, ¿no? Pero, sin embargo, hoy en día se utiliza otro medicamento que es el rivaroxaban, que tiene mucha mejor aceptación y menores efectos adversos. Algunos tratamientos, como ser los trombolíticos, como les decía, ya la streptokinasa, generalmente se administra en bolos iniciales de 250.000 unidades internacionales, administrados en 30 minutos, posteriormente seguidos de una infusión de 100.000 unidades internacionales en 24 horas. Esto con el fin de degradar lo que es el trombo. Y en algunos casos, cuando existe una recurrencia de
formación de trombos, se debe optar por el manejo quirúrgico con la instalación de los filtros de la vena cava superior, la embolectomía, incluso la embolectomía percutánea. Pero un tratamiento quirúrgico definitivo es utilizar un filtro a nivel de la vena cava superior. Y es como se hace, ¿no? La trombólisis es bien importante en las primeras 6 horas. Posteriormente ya no sirve la trombólisis. ¿Ya? Listo, chicos. Con eso terminamos la clase. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes. Ya le he pasado a su compañera la diapositiva. En un momento se los voy a subir les voy a pasar el enlace para que lo puedan ver el video. ¿Ya? Así que por favor les ruego que vayan repasando. En el ámbito hospitalario esto lo vamos a ir repasando mucho más ampliamente para que tengamos una práctica mucho más íntegra. ¿Ya? Chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud.